Hola, bienvenida a Proyecto Cristocéntricas. Soy Sandra Barrera. Antes de comenzar nuestro episodio de hoy, déjame un me gusta, suscríbete al canal y califica el podcast en Spotify o en Apple Podcast. Y ahora sí, ponte los audífonos, toma tu Biblia, tu café y comencemos. Ara, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Cristocéntricas y por cumplir la promesa de hacer la parte 3 de esta conversación. Bueno, buenas tardes, Sandris. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Nuevamente te agradezco por invitarme y por propiciar estos espacios de crecimiento y de edificación. Bueno, no agradecida con el Señor porque nos permite seguir conociéndolo y porque en medio de su voluntad nos ha abierto este espacio y me ha permitido que tú me invites también a compartir lo que Él ha venido enseñándome y como decía la vez pasada, no guardar en nuestro corazón todas sus enseñanzas, sino poder compartirlas con otras personas que nos están escuchando. Ese es el propósito de nuestra conversación, no creernos maestras o que lo sabemos todos, sino poder compartir lo que Dios por su gracia nos ha permitido entender a nosotras y que sabemos que va a ser de mucha edificación para muchas personas que nos escuchan. En la conversación pasada estuvimos hablando acerca de la teología de la prosperidad o del falso evangelio de la prosperidad. Explicamos sus orígenes, en qué se fundamentan, por qué es un falso evangelio y por qué los que predican este evangelio se conocen como falsos maestros o falsos profetas. Y al final de ese episodio nos comprometimos a hablar de algunos pasajes bíblicos que son tergiversados por los maestros de la prosperidad, pero no solamente maestros de la prosperidad, sino también por personas que han sido enseñadas de forma inadecuada en el estudio de la palabra. Ver cómo esa mala interpretación, esa incorrecta interpretación de esos pasajes nos lleva a un entendimiento equivocado de Dios y de su voluntad. Entonces, una de las cosas que hablábamos la vez pasada es que las enseñanzas del falso evangelio de la prosperidad realmente no tienen fundamentos bíblicos. Y es por esto que para ellos darle un fundamento a esta falsedad tuercen las escrituras, las interpretan a su conveniencia, sacando versículos bíblicos de su contexto histórico y gramatical y logrando con esto darles un sentido equivocado a las porciones bíblicas que ellos eligen y reinterpretando partes de la Biblia para que estén de acuerdo con sus enseñanzas, poniendo demasiado énfasis en algunas doctrinas que no son doctrinas correctas bíblicamente. Entonces, en resumen, los predicadores o los maestros de la prosperidad lo que hacen es tergiversar la palabra de Dios para poder desarrollar sus enseñanzas. Para comenzar, Ara, ¿qué podrías tú decir acerca de cómo es que debemos leer la Biblia? Para que las personas que estén escuchando puedan entrar en contexto y comprender a qué nos referimos cuando decimos que estos pasajes de los que vamos a hablar se han distorsionado. Principalmente debemos tomar la Biblia como un todo. La Biblia es un libro que está completo del principio al final, en el cual es la revelación dada por Dios y debemos leer la Biblia completamente. Si queremos centrarnos, por ejemplo, en un capítulo, la idea es poder iniciarlo desde el principio hasta el final para comprender primero qué quiere decir el autor, a quién se está dirigiendo y no tomar solamente un versículo sacado fuera del contexto como estás mencionando, sino tratar de leer el libro completo o el capítulo completo. También es bueno buscar diferentes versiones de la Biblia. Sabemos que la Biblia es una, pero a veces para tener una mejor comprensión es bueno buscar diferentes versiones porque a veces una palabra no es tan fácil de comprender, pero cuando la leemos en otra versión vemos que tiene un sentido diferente. Y asimismo buscar como referencias cruzadas. Generalmente en las Biblias abajo o al ladito hay un numerito o una letra. Es bueno ver también qué otros autores hablaron de ese mismo versículo. Por ejemplo, si se está hablando del diezmo, digamos, mirar en qué otras partes de la Biblia se habla del mismo concepto para entender de manera general y no leerlo solo con el lente de lo que está queriendo decir ahí, porque eso puede llevar a malas interpretaciones. También es importante hacerle preguntas al texto.
qué quiere decir el autor, a quién le está hablando, es que eso aún se aplica para nosotros o solamente era para el pueblo de Israel, por ejemplo. Y el punto principal es que podamos interpretar las escrituras en forma literal, gramatical, histórica, pero siempre entendiendo que es bajo la iluminación del Espíritu Santo. ¿Cierto? Yo creo que ese es Buen punto. como principalmente ver eso, porque no es solamente nuestra manera de comprender, porque no es algo de conocimiento. Finalmente es entender que la palabra es una revelación de Dios y que es el Espíritu Santo el que nos ilumina para comprender lo que Dios está hablando en su palabra. Ujú. Y bueno, de lo que tú estás hablando se llama hermenéutica bíblica. Para las que no saben qué es esto, la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y los métodos de interpretación del texto bíblico. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. Y esto en realidad es un mandato para todos los creyentes, que nos involucremos en la correcta interpretación de la Biblia. El propósito de la hermenéutica bíblica es justamente ese, ayudarnos a saber cómo interpretar, cómo entender y cómo aplicar correctamente la Biblia. La ley más importante de la hermenéutica bíblica, como lo decía Araceli, es que la Biblia debe interpretarse literalmente. Debemos entender la Biblia en su sentido normal o en su sentido claro, a menos que el pasaje esté destinado a ser simbólico o utilice figuras literarias. Por ejemplo, los salmos por lo general son poesías, entonces utilizan un montón de figuras literarias, de metáforas, y también pasa con el libro de Apocalipsis y otros libros. Entonces, la Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Por eso Ara decía que es importante interpretar o entender la Biblia a la luz de la misma Biblia. Una de las cosas que me enseñaban mis profesores de teología era que la Biblia es una obra completa. Está escrita por varios autores en distintos momentos de la historia, pero es una sola obra, es un solo libro porque ha sido inspirada por un solo autor divino que es el Señor, Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo, aunque haya sido escrita por hombres. Entonces, siempre que leamos una parte de la Biblia, debemos interpretarla a la luz de la misma Biblia, tener en cuenta otros pasajes, y por eso Araceli mencionaba las referencias cruzadas, qué dicen otros pasajes acerca de este mismo tema y pues construir una interpretación a la luz de las mismas escrituras. Pero si te interesa profundizar más en este tema de la hermenéutica bíblica, yo te recomiendo que hagas un curso porque de verdad que todos los creyentes necesitamos aprender esto. Te voy a dejar en la descripción de este podcast el link en mi página web, en el blog de Cristocéntricas, donde puedes encontrar un curso de hermenéutica gratuito, y es importante que te capacites en esto para que entiendas un poco más de lo que te vamos a hablar hoy. Entonces hoy vamos a hablar de algunos pasajes bíblicos que a menudo se distorsionan, a menudo se usa una hermenéutica equivocada para interpretarlos, y muchas veces, la mayoría de las veces, esto se hace de manera intencional por los falsos maestros de la prosperidad, y como decía al principio, otras veces esto se hace simplemente por falta de conocimiento. Entonces vamos a comenzar. Uno de los pasajes más distorsionados por el falso evangelio de la prosperidad es Lucas 6:38, que dice: Dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis se os volverá a medir. Este versículo se cita siempre, casi siempre, por los predicadores de la prosperidad, y por lo general viene acompañado de un breve sermón sobre los beneficios que conlleva ofrendar. Este versículo, sin embargo, se cita fuera de contexto. Lucas 6:38 está dentro del marco de la enseñanza de Jesús sobre el amor y la misericordia, sobre cómo nos relacionamos y tratamos a los demás. Y el párrafo completo comienza en el versículo 37 con: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Al seguir el ejemplo de Dios, el amor y la misericordia producen una vacilación en cuanto a juzgar a los demás y cómo los creyentes comprendemos que Dios nos trata de la misma forma en que tratemos a otros.
Por lo tanto, este pasaje consiste primero en las relaciones, no tratar ni juzgar a los demás de una forma en que no queremos ser juzgados en este sentido, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Entonces, como vemos, este texto no habla ni de dar a Dios financieramente, ni tampoco de esperar recompensas por lo que demos. Tiene que ver es con el amor, con las relaciones, con el perdón, así como de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Y esto claramente ha sido alterado por estos falsos maestros para indicar que Dios nos devolverá el doble o el 100 por 1 de lo que demos como ofrenda. De hecho, si no lo has notado, fíjate que cuando ellos citan Lucas 6:38, ninguno se refiere a las palabras previas de Jesús respecto a las riquezas que fueron unos versículos atrás. En el versículo 24 y 25 Jesús dijo, pero ay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. De hecho, Mateo 7, del 1 al 5, arroja más luz sobre el texto de Lucas 6, de 36 al 39. Ambos pasajes se enfocan en las relaciones humanas, no en las ofrendas. Entonces, estos falsos maestros no mencionan lo que dicen los versículos 24 y 25 que acabé de leer. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Sí? Así que esta es una prueba de un versículo sacado de contexto con un objetivo malvado de engañar a los incautos que no estudian las escrituras. En otro versículo que podemos ver es tercera de Juan 2, donde dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Este versículo es mal usado como un argumento para enseñar que Dios desea nuestra prosperidad financiera, pero también nuestra salud, y que estos son como los fines principales. Sin embargo, un estudio detallado de lo que quiere decir realmente este texto, de acuerdo con la intención del autor, como lo veíamos ahora, revela que la palabra que se emplea para prosperar viene de una palabra griega que es eudó, que significa buena senda, camino o travesía. Por lo tanto, lo que el escritor realmente aquí está diciendo es, quiero que tengas una travesía de vida buena y saludable. Juan aquí usó esta frase común en su envío de los mejores deseos y bendiciones a Gallo. Esta tercera carta de Juan, porque sabemos que hay primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan del Nuevo Testamento, esta carta fue dirigida a Gallo. Gallo era un cristiano fiel que servía mucho a sus hermanos. Y en este caso podemos ver que no es correcto en hermenéutica tomar este versículo como una garantía de una riqueza perpetua y una salud perfecta para el cristiano, como lo mencionan muchos falsos maestros. Sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros y que Dios planea cosas buenas para nosotras, pero buenas según el criterio de Dios, no según nuestro criterio. Y a veces cuando se habla de la prosperidad material y la salud física, son parte de ese bien que Él tiene para nosotros, pero Dios también puede, de acuerdo con su plan sabio, usar falta de prosperidad material, usar la enfermedad para promover nuestra dependencia de Él y nuestra madurez espiritual. Entonces acá finalmente vemos que la oración que Juan le está haciendo a Gallo es significativa y vemos que el estado espiritual de Gallo era tan excelente que Juan oró para que su salud física coincidiera con su vigor espiritual. Y es importante acá aclarar también que en las cartas antiguas se acostumbraba a preguntar por la salud del destinatario. Y Juan adaptó esa convención de manera única para resaltar el estado espiritual de Gallo. Entonces, no tergiversar este versículo como que Dios nos está prometiendo prosperidad financiera y salud, sino realmente entender a qué se estaba refiriendo el autor, en este caso Juan, cuando le hablaba a Gallo. Y también, no sé si has escuchado ahora alguna vez Juan 10:10, cómo lo tergiversan también estos falsos maestros. Este versículo dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y estos falsos maestros comúnmente usan este versículo para fundamentar la idea de que Dios no nos quiere pobres, de que Dios nos quiere ricos, de que Dios nos quiere dar abundancia material. Ellos, al enseñar este versículo, tienen en sus mentes
cuando dicen vida abundante o vida en abundancia, tienen en sus mentes casas lujosas, autos costosos, cruceros, mucho dinero, lujos. Sin embargo, el término que se está empleando en el lenguaje original para la palabra vida es el término zoe, con Z. Es una palabra que indica vida en el espíritu y el alma. No se está utilizando la palabra griega bios, que normalmente se usa para referirse a la vida física y material. Cuando se lee con la intención original, en el lenguaje original, entonces Jesús lo que está queriendo decir es, quiero que tengas una vida abundante en espíritu. Jesús no está diciendo, quiero que tengas riquezas, quiero que tengas casas, quiero que tengas ropa cara. No es lo que Jesús dijo, como suele enfatizarse en las predicaciones del falso evangelio de la prosperidad. Al contrario, como les decíamos ahorita, lo que nos dice el mensaje completo de la Biblia es que la riqueza, el prestigio, la posición, el poder en este mundo no son las prioridades de Dios para nosotros. Entonces, la vida abundante no consiste en una abundancia de cosas materiales. Y si ese fuera el caso, Jesús habría sido el más rico de todos los hombres, pero fue todo lo contrario. Jesús fue un hombre humilde que nació humildemente, vivió en una familia humilde y tuvo una vida sin riqueza material. Entonces, la vida abundante es la vida eterna. Es una vida que comienza en el momento que Cristo viene a nosotros y nos da salvación y que continúa a lo largo de toda la eternidad. La definición bíblica de vida eterna es proporcionada por el mismo Jesús en Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está bastante claro. Como decíamos y repetimos una vez más, la Biblia se interpreta a sí misma. Esta definición no menciona longitud de días, no menciona salud, no menciona prosperidad, no menciona carrera o una posición social. De hecho, lo único que menciona es que la vida eterna es conocer a Dios, que es la clave para una vida verdaderamente abundante. Si leemos el versículo que está anterior al 10, que es el 9, que dice, yo soy la puerta, ahí está hablando Jesús, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí viene luego el versículo 10. Entonces, realmente estos dos versículos lo que están haciendo es enfatizar que la fe en Jesús, como el Mesías y el Hijo de Dios, es el único camino para ser salvo del pecado y para recibir la vida eterna. O sea, solo Jesucristo es la fuente verdadera de conocimiento de Dios y la única base para obtener seguridad espiritual. No esa abundancia que tú mencionabas, porque finalmente eso es sacar fuera de contexto el versículo. Y si, Totalmente. y si vamos a Mateo 18, del 18 al 20, este versículo ha sido muy mal utilizado y me incluyo yo ahí. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esos versículos han sido tomados fuera de contexto, porque se le ha dado como un poder especial a estas palabras de atar y desatar. Mm. Y para comprender de qué está hablando Mateo, el autor de este evangelio, debemos entender todo el contexto, porque aquí realmente lo que se está hablando es sobre la exhortación y la oración en el contexto de la iglesia. Entonces, si vamos unos versículos atrás, en el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces acá del versículo 15 al 17 vemos que es una ordenanza sobre la disciplina de la iglesia y debe leerse a la luz de la parábola de la oveja perdida que se viene hablando en los versículos anteriores. Por eso es tan importante no tomar un versículo solamente, sino entender qué viene hablando el autor. Y acá se habla de esa disciplina en la iglesia, pero la meta aquí es un proceso de restauración. Entonces, se está hablando de la disciplina
que tiene éxito si has ganado a tu hermano, lo que dice el versículo 15. Entonces, el paso número uno es reprenderlo en privado. Si no te escucha la persona, es decir, si persiste en su error, entonces hay que pasar a un segundo paso. Lleva contigo a uno o dos para cumplir el principio y vemos cómo se está interconectada la Biblia, lo que habla en Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Entonces, si todavía se resiste a arrepentirse, el paso número 3 requiere que el asunto se notifique a toda la asamblea, a toda la iglesia, como dice el versículo 17, para que juntos puedan buscar en amor la reconciliación del hermano pecador. Si este paso llega a fallar, entonces nos vamos a la última instancia, que es el cuarto paso, que requiere que el ofensor sea expulsado y considerado por la iglesia como gentil y publicano. La idea no era castigar al ofensor ni alejarlo por completo, sino apartarlo de la comunión de la iglesia. Entonces, en último caso, el pecado por el cual es apartado es porque hubo una falta de arrepentimiento de su duro corazón. Y llegamos al versículo 18, que es el que estamos viendo y que hace referencia también a Mateo 16:19, donde dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí Jesucristo le está hablando a Pedro y por extensión a todos los creyentes de la autoridad que tenía Pedro para declarar lo que será sujeto y desatado en los cielos, es decir, de la autoridad de la iglesia para el que no quiere arrepentirse y cómo tratar el pecado de la iglesia. Entonces esto reafirma lo que dice Mateo 18. Y eso significa que todo cuerpo debidamente que está constituido de creyentes, que actúa de acuerdo con la palabra de Dios, tiene autoridad para declarar si alguien es perdonado o no. Y cuando los creyentes hacen este tipo de juicios basados en la escritura, pueden estar seguros de que Dios está de acuerdo también. En otras palabras, y para concluir, todo lo que ellos sujeten o desaten en la tierra será también sujetado o desatado en los cielos, en el contexto de cuando la iglesia afirma que la persona que no se arrepiente se encuentra atada a sus pecados. Y esto expresa lo que Dios declara de esa persona, no lo que el hombre o la persona está diciendo sobre el otro. Y cuando la iglesia reconoce que alguien arrepentido ha sido desatado de sus pecados, Dios está de acuerdo. O sea, a esto se refiere realmente este pasaje. Cuando dice los dos de ustedes, se refiere a los dos o tres testigos del paso 2 que mencionaba anteriormente en el proceso de la disciplina. No es cuando yo voy a decirle a dos o tres personas, ven, oremos por esta petición que yo tengo, porque si yo lo declaro que así se va a hacer, así Dios lo hará. Es como si Dios estuviera sujeto a lo que yo estoy diciendo con mi boca y no. O sea, finalmente ese grupo pequeño de dos o tres reunidos se refiere en el propósito de la disciplina en este contexto dentro de la iglesia. Sí, ese es un versículo realmente complejo y por eso es tan importante capacitarnos bien en la hermenéutica bíblica. Y para resumir un poco todo lo que tú explicaste ahora, entonces este pasaje no se refiere en lo absoluto a que nosotros tengamos autoridad para atar y desatar cosas, atar o desatar demonios, atar o desatar maldiciones o bendiciones, o atar o desatar prosperidad o pobreza, o sea, no tiene nada que ver con eso, porque el contexto de lo que tú explicaste, de que se trata el pasaje, es de cómo resolver los conflictos con nuestros hermanos dentro de la congregación, cómo aplicar la disciplina para los hermanos que no se quieren arrepentir de su pecado, cuál es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia de Cristo, o sea, a los que son verdaderos creyentes, para definir lo que es pecado y lo que no es pecado dentro de la congregación. Y también para decidir cuando alguien no se arrepiente, poder tener la autoridad de apartarlo de la congregación. O sea, esto está hablando tema de iglesia, ¿cierto? Tema de iglesia, tema de cómo resolver conflictos dentro de la iglesia, no tiene nada que ver con autoridad espiritual sobre la riqueza o la pobreza o la maldición o la bendición. Es un versículo, un pasaje complejo, pero qué interesante aprender a leerlo correctamente y extraer toda su riqueza, ¿sí? Y bueno, también el famoso Romanos 8:28, de seguro
tú como yo, Ara, lo interpretabas mal, porque yo lo interpretaba mal, siempre, sí lo tomaba como un cliché, sí, como algo así como una frase que ya uno invocaba cada que algo estaba mal, ¿cierto? Pero sin entender el propósito de esto. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este versículo se utiliza mal por las personas que tienen una teología de prosperidad para negar la realidad. ¿Y cómo hacen esto? Normalmente este versículo lo toman con el fundamento de que los cristianos no debemos sufrir, que solo nos ocurren cosas buenas a los hijos de Dios. Por poner un ejemplo, cuando alguien está sufriendo algún dolor, entonces la persona que tiene esta incorrecta teología considera que no es espiritual que la persona diga me duele o estoy enferma. Al contrario, ellos consideran a la persona espiritual cuando niega ese dolor y cree que ya ha sido sanado por fe. Entonces, estas personas instan a los otros a decir, declara que ya eres sano en el nombre de Jesús. De hecho, también aquí cabría mencionar que utilizan de mala forma Joel 3:10, ¿sí? Y le dicen a la persona, mira, considera mejor confesar que eres fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Sí, entonces es como una forma de negar la realidad de que la persona está enferma, de que la persona está sufriendo un dolor o está pasando por cualquier otro sufrimiento y se tiene la falsa creencia de que declarando que soy fuerte, declarando que estoy bien, confesándolo, entonces ya lo estoy. Y esto tiene un trasfondo que es delicado porque quiere decir que todas las cosas relacionadas con la falta de confort, falta de comodidad, el dolor, el sufrimiento, la pobreza, la muerte, son consideradas por la persona que tiene esta incorrecta teología, son consideradas del diablo y por tanto deben rechazarse. Entonces, ¿cuál es la correcta interpretación de Romanos 8:28? Bueno, cuando leemos el texto en su contexto, vemos que el mensaje que Dios nos está dando aquí es que Él es absolutamente soberano y capaz de manejar cada aspecto de nuestras vidas. Y esto se demuestra a través del hecho de que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque debamos enfrentarnos a las aflicciones del tiempo presente, que de hecho Pablo, que es el autor de Romanos, lo mencionó 10 versículos atrás. En el versículo 18 habla de que sí, de que los cristianos sí a veces enfrentamos aflicciones. Dios puede hacer que incluso esas aflicciones obren para nuestro bien y para el suyo, porque lo bueno y lo malo que Dios permite que le pase a sus hijos siempre tiene dos propósitos. Primero, nuestra madurez o santificación y segundo, mostrar su gloria. Y esta entonces es una preciosa promesa para quienes hemos sido salvos, porque Dios nos asegura con este pasaje que Él no comenzó una obra en nosotros simplemente para abandonarnos en medio de nuestras aflicciones, sino que Él siempre está obrando a nuestro favor y que Él terminará la obra en nosotros. No olvidar que Dios es soberano y que Él obra de acuerdo a su providencia. O sea, a veces nos olvidamos que Dios está al control de todos los acontecimientos que suceden en nuestra vida y todos es todos, o sea, incluye el sufrimiento, incluye también la tentación, incluye el pecado, pero todo eso, como tú decías, está enfocado a nuestro beneficio. Y no solo a nuestro beneficio temporal, sino también en el venidero, ese beneficio eterno, pero solamente para los que han sido llamados. Dios los lleva a la salvación conforme a su propósito y sabemos que todo eso obra para bien, como tú lo dices. Si nos vamos a Marcos 4:8, les voy a leer el versículo. Dice, pero otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Este versículo ha sido muy sacado de contexto por los falsos evangelios de la prosperidad y es una invitación a que la gente ofrende. Comúnmente, entonces vemos que ellos usan de manera fraudulenta Marcos 4:8 para darle un significado de que esa semilla produjo todo ese fruto y es la ofrenda. Y eso es a lo que ellos llaman semilla de fe. O sea, lo que estábamos viendo en el episodio anterior de siembra tu semilla y se va a multiplicar y como dice acá, a ciento por uno.
pero en realidad si vamos al contexto del pasaje de Marcos 4, viendo el capítulo completo, vemos que se trata de la parábola del sembrador y que Jesús en esta parábola se está refiriendo a la semilla como la palabra de Dios. Acá en ningún momento Jesús está hablando de que la semilla es dinero, de que semilla es una ofrenda y es la semilla, la palabra de Dios que está siendo sembrada en diversos corazones. El sembrador está sembrando la semilla, pero esta cayó en buena tierra. Esa tierra es el corazón de la persona. Y acá Jesús se está refiriendo a la audiencia original en términos que ellos muy bien conocían, o sea, el público que estaba escuchando cuando Jesús estaba hablando de esto, ellos sabían qué quería decir la siembra, la cosecha, de qué era una semilla, y cuando les explica que la semilla es la palabra de Dios, y cuando Jesús acá menciona esa tasa de 10-1, es para hablar de que era excepcional, y que esos rendimientos que se está refiriendo Jesús corresponden a una cosecha increíble. Es decir, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y está cayendo en una buena tierra, en un corazón que escucha, en un corazón que es enseñable, en un corazón que pone por obra la palabra de Dios, va a dar fruto y va a dar una cosecha increíble. En realidad esto es lo que quiere decir este pasaje y no está hablando en ningún momento de dinero, que es lo que hablan muchos falsos maestros. Qué interesante lo que nos enseñas, nos explicas acerca de cómo Jesús también utilizaba parábolas de temas que la audiencia conocía muy bien. Y también estaba pensando cuando tú explicabas que este pasaje es un pasaje que nos puede ayudar a probar qué tanto estamos leyendo nosotros las escrituras o si estamos simplemente creyendo todo lo que nos predican sin confirmar en las escrituras, porque especialmente este pasaje es demasiado fácil de entender, porque Jesús dice la parábola del sembrador y después él mismo se la explica a sus discípulos. Entonces él mismo dice, las invito a que lean todo Marcos 4 y en especial la parábola del sembrador. Él después le explica a los discípulos cada elemento de la parábola. Entonces ahí no hay lugar a confusión. Es decir, si a ti te predicaron que la semilla era una ofrenda financiera o una ofrenda material y tú lo creíste, es porque no estás leyendo la Biblia. ¿Sí? Entonces este es un excelente pasaje que nos puede ayudar también a probarnos a nosotras mismas y ver si estamos yendo nosotras a la palabra y leyéndola diligentemente. Aquí no se requiere ningún ejercicio intelectual o de buscar libros o comentarios para entender el pasaje, porque el pasaje es demasiado claro y fue aclarada la parábola por el mismo Señor Jesús. Y pasemos también a Mateo 17:20, dice así: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, los falsos maestros de la prosperidad utilizan este pasaje también para hacer énfasis en la ofrenda de la semilla de fe. Si vamos al contexto del pasaje, es decir, cuando leemos todo el capítulo para entender de qué están hablando aquí, el contexto es que los discípulos de Jesús no pudieron liberar a un muchacho endemoniado. Y entonces el Señor llegó y lo liberó. Y en este caso específico, el Señor dijo que los discípulos no pudieron liberar al muchacho endemoniado por su falta de fe. Esto es verdad que puede llevarnos a pensar que si tuviéramos más fe, Dios podría hacer cosas asombrosas por medio de nosotros. Pero Jesús nos dice algo más asombroso. El problema no es si estamos llenos de fe, sino si tenemos algo de fe. Si tenemos la más mínima cantidad de fe, Dios obra a nuestro favor. Pero la fe que Jesús está mencionando es fe en quién. O sea, aquí lo importante no es si tenemos mucha fe o poca fe, es el objeto de nuestra fe. Dios obra a nuestro favor cuando nosotros creemos y conocemos realmente a Dios. Esa es la verdadera fe de la que está hablando Jesús. Jesús detiene a sus discípulos, los para en seco y les pregunta: ¿ustedes tienen algo de fe en mí, que soy el Salvador? Ustedes tienen algo de confianza en el Dios verdadero. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que aquí el pasaje nos está enseñando que la fe no es una varita mágica que cumple nuestros caprichos. La fe verdaderamente es conocer y creer a Dios. Por lo tanto, conoceremos y estaremos de acuerdo con su voluntad y con su propósito, como el mismo Señor Jesús nos enseñó en Mateo 6:10.
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Cuando no conocemos a Dios, no tenemos fe. Entonces nos frustramos porque quisiéramos que todo lo que pedimos sea respondido, pero no puede ser así porque pedimos en base a nuestros deseos codiciosos. Entonces, a lo que se refiere este pasaje es que la fe que realmente mueve montañas, y entendamos que esto es en sentido figurado, entonces, esta fe debe basarse en las promesas de Dios, en lo que se revela en la palabra de Dios, no en lo que deseamos que suceda o incluso en lo que de manera ferviente creemos que sucederá. Finalmente es Dios el soberano que tiene la última palabra. Es que a veces, y lo digo porque me pasaba, o sea, yo decía, voy a dar pasos de fe. Entonces es como si yo tapara los ojos y voy a caminar creyendo que todo lo que yo creo va a ser hecho. Y tú mencionas algo muy importante y es que es la fe en quién y es la fe en Cristo. Y no podemos olvidar que Él es el quien nos ha dado la fe. O sea, la fe, dice la misma palabra de Dios, que es un don de Dios. O sea, ¿quién nos ha dado la fe? Es Dios, no es nosotros los que producimos la fe, si es mayor, si es menor, no, nuestra fe está basada en Cristo, en lo que Él hizo, en su obra, y lo Mm. vemos a través de su palabra. Entonces, finalmente entendemos que todo vuelve a Él, cuando entendemos que no es por lo que nosotros creamos, sino en quién creemos. Y yo creo que por eso este versículo ha sido tan mal interpretado, porque es como, uy, no, yo tengo el poder de hacer cosas muy grandes y no, Es como finalmente, tener fe en mi palabra, en mis deseos, ¿no? No en el exacto, Señor Jesús, no en Dios y en su soberanía. exacto. Y nosotros debemos orar, sí, creyendo con fe y no dudando, pero entendiendo que lo que le estamos pidiendo a Dios está sometido a su voluntad. O sea, es conforme a lo que Él nos quiera dar y no a lo que nosotros estamos exigiendo, ¿cierto? Y también entendiendo que Dios es un Dios santo, un Dios bueno y que por tanto la última palabra que Él dé, su voluntad va a ser buena, agradable y perfecta, como lo dice la misma palabra de Dios. Entonces, por eso decíamos que aquí lo que está hablando Jesús es que tengamos fe en Él, en quién es Dios, en su carácter, y para poder tener esa fe necesitamos conocerlo. No poner la fe en lo que nosotros podamos hacer que pase con nuestras palabras. Ese es el sentido correcto, el que decíamos ahorita es el sentido correcto y no este. Exacto. Y bueno, si nos vamos a Marcos 10, del 29 al 30. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Acá volvemos otra vez a lo que estábamos viendo del ciento por uno, pero acá habla de 100 veces más. Entonces los maestros de la semilla de la fe toman esta promesa de 100 veces más, pero solo aplicándole a casas y a tierras, o sea, es decir, a la riqueza material. Volvemos al mismo punto. Pero entonces ellos están ignorando el resto de la lista. O sea, entonces es como si tendríamos que suponer que Jesús le prometió a los seguidores un centenar de madres, literalmente, o que deberíamos esperar una centena de familiares de sangre más los que tenemos ahora, o estaba hablando Jesús de un aumento en la familia espiritual. O sea, entonces toman solo lo que conviene, pero lo otro no tiene sentido, ¿cierto? Y esta promesa realmente se refiere a que habrá un honor universal para todos los que se sacrifican por el Señor Jesús. Sea lo que se le dé a Él, será retornado con creces, además de la vida eterna. Y sabemos que seguir a Jesús trae recompensas en la época presente y también en el glorioso reino cuando regrese el Mesías. Y acá menciona también una palabra y es en persecuciones. Y esas persecuciones habla de las grandes pruebas que con frecuencia acompañan también a las grandes bendiciones. Y lo vemos en Romanos 8:17 que dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, acá vemos que en ningún momento
Cuando Jesús está hablando esto, está hablando de que vamos a recibir 100 veces más lo que estemos sembrando. Ahora yo quiero hablar de un pasaje que es muy controversial, pero que es importante que lo mencionemos, que es Malaquías 3 del 10 al 11, y dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Este pasaje se suele usar de manera equivocada para decir que Dios bendice a las personas que diezman y que Dios reprende todo aquello que impide nuestra prosperidad económica. Muchas personas fundamentan el diezmo con este pasaje, queriendo enseñar que pues el diezmo es un buen negocio porque trae recompensa de parte de Dios. Y también lo usan para explicar que si nos va mal en el área financiera, si tenemos pérdidas materiales de cualquier tipo, es porque el devorador, que lo asemejan al diablo, nos está atacando y nos está robando las bendiciones que Dios nos ha dado y que por tanto debemos reprenderlo. Pero primero, este mensaje del profeta Malaquías fue dado al pueblo de Israel. Y para que entendamos un poco del contexto histórico, es que el diezmo era un requisito de la ley mosaica para los israelitas, en el cual ellos debían dar el 10% de las cosechas que cultivaban y del ganado que ellos criaban, y este 10% iba para el templo o para el tabernáculo. Si quieren buscar más referencias sobre esto, pueden leer Levíticos 27:30, Números 18:26, Deuteronomio 14:24 y Segunda de Crónicas 31:5. La ley del Antiguo Testamento en realidad exigía múltiples diezmos. Había un diezmo para los levitas, había otro para el uso del templo y las fiestas, y había otro diezmo que se destinaba a los pobres y a las viudas, lo cual habría elevado el total de la ofrenda o del diezmo alrededor del 23.3% de lo que las personas ganaban. Entonces el diezmo era como un método de tributación, era como un impuesto que se usaba para cubrir las necesidades de los sacerdotes y levitas en el sistema de sacrificios. Y recordemos que en ese momento histórico todavía había una teocracia, o sea, era Dios el que gobernaba, no había un gobernante elegido por el pueblo ni habían reyes. Ahora, cuando leemos el Nuevo Testamento, no encontramos en ninguna parte una orden o una recomendación de que los cristianos nos sometamos a un sistema de diezmo tal cual como estaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento en ninguna parte se designa un porcentaje de los ingresos que una persona debe apartar, sino que solo dice que debemos ofrendar. Eso sí es un mandato, ofrendar. Y esas ofrendas deben darse, según 1 Corintios 16:2, según Dios nos haya prosperado. Algunos en la iglesia cristiana han tomado la cifra del 10% del diezmo del Antiguo Testamento y la han aplicado como un mínimo recomendado para que los cristianos ofrenden. Pero hay otros que fraudulentamente amedrentan a los creyentes, diciéndoles que si no dan el 10% le están robando a Dios y que entonces no van a ser prosperados. Hay iglesias que incluso tienen un registro de quienes diezman y les hacen cenas o fiestas exclusivas por ser buenos diezmadores. Y quiero dejar claro que yo no estoy en contra del diezmo, porque aunque no se exige el diezmo en el cristiano, el Nuevo Testamento sí habla de la importancia y del mandato de ofrendar. Lo que quiero decir es que en el Nuevo Testamento no hay ningún mandato de un porcentaje específico. A veces ofrendar, como dice Pablo, según hemos sido prosperados, puede significar dar más del 10%. Pero a veces eso puede significar dar menos del 10%. Todo depende de la capacidad del cristiano y de las necesidades del cuerpo de Cristo. Así que cada cristiano debe orar y buscar la sabiduría de Dios en el tema de participar en el diezmo y acerca de cuánto dar.
Y sobre todo que la Biblia nos enseña que hay que dar las ofrendas con motivos puros y con una actitud de adoración a Dios y de servicio al cuerpo de Cristo. Pablo lo dice en 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, no somos Israel, no estamos bajo una teocracia, no todo lo que Dios le dijo y le mandó a Israel aplica directamente a nosotros el día de hoy. Y debemos dar por gratitud a Cristo por lo que Él hizo por nosotros, por entregarse Él mismo en sacrificio, por reverencia a Dios, al reconocer que todo lo que tenemos es suyo, pero no debemos dar por temor a la consecuencia o por interés de su respuesta con más prosperidad. Y también quiero anotar que hay muchos pastores de sana doctrina, maestros de sana doctrina hoy en día que siguen creyendo que el diezmo está vigente, en especial tengo entendido que los presbiterianos tienen una inclinación a seguir manteniendo que el diezmo está vigente y eso está bien. La diferencia es que ellos no amedrentan a la iglesia y no les enseñan a la iglesia a negociar con Dios, a sobornar a Dios, sino que les enseñan a dar con alegría, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, no me malentiendas, no estoy hablando en contra del diezmo, solo estoy explicando que el mandato del 10% era un mandato de la ley mosaica para la teocracia bajo la cual el pueblo de Israel estaba en ese momento histórico. En el Nuevo Testamento no encontramos ningún mandato de un porcentaje particular. Por lo tanto, cuando los falsos maestros utilizan este pasaje para obligarte a entregar el 10% de tu salario bajo la amenaza de que si no lo haces, Dios no te va a bendecir, es un uso incorrecto, equivocado de este pasaje bíblico. Y el otro aspecto que quería mencionar de este pasaje es cuando menciona al devorador. Respecto a reprender el devorador, aquí vemos que el profeta se está refiriendo a las plagas que caían sobre los cultivos. Recordemos que en el Antiguo Testamento las plagas eran una forma de juicio de Dios hacia el pueblo desobediente. Entonces el pasaje dice que Dios se encargará de reprender toda plaga contra el fruto de la tierra. Aquí el pasaje no está mandando al pueblo a que ellos reprendan nada ni reprendan a nadie. El mandato era obedecer a Dios en lo que Él les estaba mandando. ¿Y qué aplicación tiene esto? Que nosotros no debemos reprender a nadie, no debemos reprender a Satanás, no debemos reprender al enemigo, ni empezar a reprender al devorador cuando tenemos pérdidas materiales, porque esto no es en absoluto lo que el pasaje está enseñando. Dios no es un agente de bolsa en el cual yo invierto y entonces Él me multiplica mi inversión. Y Dios tampoco es sobornable. O sea, siempre que estemos dando, ofrendando bajo esa premisa, estamos equivocados. Sí, siempre nosotros deberíamos dar, ofrendar como una muestra de reconocer que Dios es el dueño de todo lo que tenemos, de que nada nos pertenece y como un agradecimiento por la gracia de Dios hacia nosotros. Entonces, una buena forma de poder discernir si estamos con el corazón correcto al momento de orar o al momento de dar o al momento de pedir con fe es cuál es la motivación detrás de ese acto. Si lo estoy haciendo para sobornar a Dios, para hacer que Dios haga mi voluntad, o si lo estoy haciendo en una actitud de humildad, agradecimiento y reconocimiento que Dios es Dios y que es todopoderoso. Y no olvidar que Dios conoce nuestro corazón, o sea, Dios conoce nuestros pensamientos. Y finalmente, haciendo un paréntesis, cuando Caín y Abel dieron su ofrenda a Dios, las dos se veían aparentemente bien. Caín mató un animal, lo llevó a Dios, y Abel trajo el fruto de su cosecha. Aparentemente las dos estaban bien, pero Dios sabía que había en el corazón de cada uno, cuál era el Exacto. motivo, la motivación del corazón de cada uno para dar esa ofrenda. Y aquí nos vamos con lo mismo que estamos hablando a Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y este pasaje a veces se ha interpretado mal intencionalmente y otras veces también por ignorancia, porque no sabemos. Y se usa para fundamentar la idea de que Dios quiere prosperarnos. El problema es que si entendemos el contexto de este pasaje, vemos el significado del versículo de una manera muy diferente. El contexto acá es que Israel iba de camino al exilio de su tierra hacia Babilonia.
Y el pueblo comenzó a clamar a Dios durante esa opresión. Y Dios les respondió a través del profeta Jeremías, diciéndoles que estarían en el exilio en Babilonia durante 70 años, ya que este era su juicio por la idolatría que ellos tenían. Pero además les daba también una esperanza para el futuro cuando iban a retornar a su tierra. Y de eso es que está hablando este pasaje. Y esta fue una promesa, como tú mencionabas ahorita, para Israel, en un momento y en un contexto particular. Y no fue una promesa de prosperidad para nosotros. Además, es una promesa a nivel del pueblo, a nivel nacional, y no era una promesa a nivel individual. Entonces, ¿de qué nos sirven este tipo de pasajes si eran promesas para Israel? Nos enseñan el carácter de Dios y nos enseña todo sobre su plan redentor. Este tipo de promesas nos enseñan que Dios es soberano, que Él gobierna todo lo que rige sobre el universo, que asimismo Él juzga el pecado, que Dios es misericordioso, pero que también Dios es justo y que cumple sus promesas y asimismo da esperanza futura a los que son suyos, a su remanente. Entonces, todo eso nos ayuda a conocer más a Dios y a conocerlo mejor. Y por tanto, nos debe llevar a tener una actitud de alabanza y adoración a Dios, porque tenemos un Dios bueno, porque tenemos un Dios en quien podemos confiar, porque tenemos un Dios que es poderoso, que es santo, que es justo. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo siempre y Dios no ha cambiado. La palabra de Dios se hizo para que nosotros lo podamos conocer a Él y poder conocer su voluntad para nuestras vidas. Es la forma como Él se reveló a nosotros. Entonces, no sé si ustedes ya se han dado cuenta, pero muchas de las explicaciones que hemos dado de los pasajes que llevamos hasta ahora convergen en el mismo punto. Estamos conociendo el carácter de Dios. Necesitamos conocer el carácter de Dios para poder tener fe y entender quién es el Dios que tenemos. Y quiero ir también a Santiago 5:15 que dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este pasaje es uno de los favoritos de los que predican el proclámalo y recíbelo, el decláralo, o incluso los que dicen llama las cosas que no son como si lo fueran, aludiendo equivocadamente a Romanos 4:17. Si escuchaste el episodio anterior, recordarás que esta es una práctica que proviene de filosofías antibíblicas como el pensamiento positivo y la ley de la atracción, las cuales enseñan que las palabras tienen poder y que con solo decirlas con suficiente fe podemos crear una realidad diferente y hacer que pase lo que declaramos o proclamamos. Por supuesto, esto no es bíblico en lo absoluto y no es lo que este versículo de Santiago 5:15 nos está diciendo. La sanidad depende de la absoluta soberanía de Dios. Dios sana a quien quiere sanar y no porque sea injusto, sino porque Él es soberano y su voluntad siempre es perfecta. Dios no sana a quien nosotros le ordenamos. Nosotros vemos en la Biblia que Jesús sanó a personas que no se lo pidieron, como al joven que había nacido ciego, como el paralítico de Betesda, que estas lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan. Y también vemos que no sanó a hombres que tenían mucha fe en él, como por ejemplo a Pablo, a Timoteo y algunos de sus discípulos que tenían otros padecimientos. No sabemos si los sanó o no los sanó, pero no hay registro en la Biblia acerca de que los haya sanado. Entonces, cuando leemos el capítulo completo de Santiago 5, vemos que el autor está hablando acerca de dos temas, de la oración y de la confianza en el Señor para lidiar con situaciones en nuestras vidas. Él no está hablando de la sanidad por fe. Miren lo importante que es leer el capítulo completo para entender el contexto, el tema del que está hablando el autor. Entonces aquí Santiago está hablando de orar cuando se atraviesa por sufrimiento, orar cuando estamos alegres, orar cuando alguien está enfermo, orar cuando alguien necesita perdón de sus pecados, orar cuando necesitamos que Dios intervenga en la naturaleza. Este pasaje nos está enseñando la importancia de depender de Dios en oración y de depender de su voluntad soberana. No nos está diciendo que si oramos con fe recibiremos un sí. La voluntad de Dios está por encima de nuestra fe y de nuestra voluntad. Y nunca olvidemos que la voluntad de Dios siempre es buena, porque Dios es santo y es bueno y es imposible que Él vaya en contra de su propia naturaleza.
Entonces aquí, de nuevo, no estamos leyendo en Santiago 5:15 que siempre que oremos por sanidad, por alguien se va a sanar. No siempre es así. No siempre es así porque Dios tiene propósitos también con la enfermedad, también con el sufrimiento y con la muerte. Propósitos en quien lo está padeciendo y en los que le rodean. Y los propósitos de Dios siempre son buenos y perfectos. Si vamos ahora a Juan 14, del 13 al 14, este pasaje yo lo malinterpreté mucho. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este versículo no se refiere a lo que yo le pida a Dios, si lo pido en el nombre de Jesús, será concedido. Y este versículo se toma como un versículo cliché o se toma como un ritual o como una cábala, por decirlo de alguna manera, porque se está malinterpretando. Cuando vemos el contexto y interpretamos el pasaje con la misma Biblia, porque la Biblia se interpreta a ella misma, entendemos que nosotros no damos instrucciones a Dios y nosotros no le pedimos deseos como un genio de una lámpara, lo que tú mencionabas ahora de una varita mágica. Y no hay un ritual mágico con que yo diga en el nombre de Jesús puede hacer que suceda lo que queremos. La Biblia enseña que Dios hace lo que a él le place y cuando él quiere. Y Dios hace lo que le pedimos cuando el Padre es glorificado a través de esa situación. Y lo hace porque así lo determina su voluntad, lo que tú mencionabas. Es su voluntad y no es la nuestra. Entonces, Dios responde con un sí a nuestras peticiones cuando lo que le pedimos está en sincronía con sus propósitos, cuando alineamos nuestra voluntad a la suya y también cuando es el tiempo para que esto suceda, cuando es su voluntad que sucedan las cosas. Entonces, partiendo de esto, nuestras oraciones que le hagamos a Dios debemos hacerlas en un espíritu de humildad y de dependencia a Dios. Decirle, Señor, me gustaría que hicieras esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque finalmente es la voluntad de Dios lo que es bueno para nosotros. Y ese es el tipo de oración que glorifica al Padre y que muestra que estamos dependiendo de Dios, de su soberanía, de su superioridad, de su sabiduría también, porque a veces lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros no lo es. Y si vamos al versículo anterior, al versículo 12 del mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí Jesús no se estaba refiriendo a obras mayores en cuanto a poder, en que Ujú. nosotros íbamos a hacer obras más grandes que Jesús, sino se refiere a la magnitud, y acá vamos a explicar un poquito. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que ellos se iban a ser sus testigos por todo el mundo, a través del Espíritu Santo que moraba en ellos. Eso lo vemos en Hechos 1:8, cuando les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en realidad, cuando Jesús está diciendo que las obras que nosotros íbamos a hacer eran mayores, acá la obra es que nosotros íbamos a traer muchos a la salvación por la presencia que ahora teníamos del Espíritu Santo, al Consolador, en sus vidas, hablándole a los discípulos en ese momento. Entonces, esta afirmación se enfoca más es en los milagros espirituales que en los físicos, porque a veces decimos, no, yo voy a hacer mayores milagros que los que Jesús hizo, y no, en realidad debemos entender primero que las obras que hacemos es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces Jesús en ese momento se fue al Padre, pero dejó al Consolador. Pedir en el nombre de Jesús no significa que nosotros debamos añadir siempre al final de una oración esta frase como algo convencional. Significa primero que debemos servir a Dios en los propósitos de Jesús, de su reino y servirle no por motivos egoístas, que debemos basarnos en los méritos de Cristo y no en los de nosotros. Lo que Mm. decíamos es alinear nuestra voluntad a la de Él por lo que Cristo hizo y buscar solamente la gloria de Dios. En el mismo versículo dice, el propósito es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, no orar para nuestros propios intereses por motivos egoístas, sino para glorificar al Padre
y es por su obra, por lo que Él hizo, no simplemente porque yo mencione que las cosas van a ser hechas en el nombre de Jesús, porque eso es como si yo tuviera poder en mis palabras y yo no tengo el poder de hacer ni de crear nada, lo único que lo tiene es Dios. O sea, no está mal orar en el nombre de Jesús. Lo que Araceli está explicando es que no es una frase mágica, ¿cierto? No es una frase que en sí misma vaya a traer un resultado diferente. Nosotros debemos aprender a orar de manera bíblica, a pensar de manera bíblica. Sí, entonces, no porque en una oración olvidamos decir en el nombre de Jesús, entonces ya esa oración no es efectiva. O no porque digamos en el nombre de Jesús es más efectiva. Sí, ese es el punto, ¿sí? Para que no interpreten algo que no es. Así que tú ora de manera bíblica, de manera inteligente, entendiendo cuál es el propósito de la oración y quién tiene que ser glorificado con la oración. Ese es el punto central. Y yo voy a continuar con 2 Corintios 8:9, que también es muy común en los maestros de la prosperidad. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Como seguramente lo has escuchado alguna vez, este pasaje lo usan para fundamentar que Dios quiere que seamos ricos y que la muerte de Cristo nos asegura prosperidad económica. Y en realidad este pasaje se trata de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza diciendo a los cristianos de Corinto que ellos ya han conocido la gracia de Jesús en sus vidas. ¿Por qué? Porque fueron beneficiados con la gracia de Cristo al haber sido salvados, al haber sido rescatados de la condenación por Cristo sin haber tenido ningún mérito para esto. Esto es la gracia, un regalo que no merecemos. Así que Pablo exhorta a los corintios a no olvidarse de esa gracia. Y después lo conecta con el ánimo a ayudar financieramente a otros hermanos en Cristo que están en pobreza en Jerusalén. Entonces Pablo lo que hace con este pasaje es tomar como ejemplo el sacrificio de Jesús para demostrarnos que si Él estuvo dispuesto a empobrecerse, ellos también deberían estar dispuestos a dar con libertad y con gracia a sus hermanos pobres. Todo el capítulo 8 realmente está apuntando a que los cristianos debemos dar, ayudar financieramente, materialmente a nuestros hermanos necesitados de lo que ya tenemos. Y cuando Pablo menciona que Jesucristo se hizo pobre, se está refiriendo a el hecho de que él se despojó de sus privilegios divinos, como lo dice con mayor claridad en Filipenses 2, del 6 al 7. Dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Pablo se está refiriendo a eso, a que él se humilló a sí mismo hasta lo sumo. El Rey, el Salvador, el Hijo del Dios verdadero, se humilló al máximo, haciéndose hombre y sacrificándose de la manera que lo hizo para ofrecernos de manera gratuita la riqueza espiritual del reino de Dios. La interpretación que la misma Biblia nos da, nos otorga, es muy diferente a esta enseñanza equivocada de los falsos maestros de la prosperidad. Jesús no fue rico materialmente. Jesús fue rico espiritualmente y se despojó de esa riqueza espiritual para hacerse hombre y sacrificarse a nuestro favor. Ese es el sentido de 2 Corintios 8:9, que nosotros hemos recibido esa gracia de nuestro Señor Jesús, que se hizo pobre espiritualmente por amor a nosotros, para que nosotros también, a través de eso que Él hizo, seamos enriquecidos espiritualmente con la vida eterna. Bueno, y para terminar, ya Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto de este versículo, el apóstol Pablo viene hablando de la actitud que debemos tener hacia las cosas materiales. En el versículo 11 habla del contentamiento. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Acá cuando habla de contentamiento, de contentarse,
Es un verbo griego que significa tener suficiencia en uno mismo o estar satisfecho. Y es la misma palabra que se traduce lo suficiente, que la vemos en 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces acá vemos una independencia de cualquier necesidad de ayuda. Las situaciones que menciona aquí Pablo en el versículo 12, cuando dice sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Acá está hablando en la pobreza, pero también está hablando en la prosperidad. Y Pablo sabía cómo defenderse con recursos básicos en cuanto a alimento, a vestido, a necesidades físicas. Y Pablo también sabía cómo vivir en prosperidad. Pablo había aprendido a estar contento en abundancia o en escasez de alimento. Entonces, entendiendo de lo que viene hablando Pablo, cuando ya en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo, este verbo de poder significa ser fuerte o tener fortaleza. El apóstol Pablo tenía fortaleza para soportarlo todo, y esto incluía, como lo mencionaba, en las dificultades y en la prosperidad en el mundo material. Y cuando dicen Cristo me fortalece, acá habla de fortaleza, que es una palabra griega que significa poner poder adentro, es decir, el poder que hay en nosotros. Los creyentes sabemos que Cristo es el que está en nosotros y Él es el que infunde aliento en nosotros y nos da la fortaleza para sustentarnos hasta que recibamos alguna provisión. O sea, vemos que es una promesa que tenemos, pero aprendernos a contentarnos. O sea, es que todo lo puedo significa que Él nos da el poder para aprendernos a contentar, ¿cierto? Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta promesa es para el creyente, sabiendo que el viejo hombre quedó muerto al haber sido crucificado con Cristo y el hombre nuevo tiene el privilegio de que Cristo, quien mora ahora en su interior, lo capacite con poder y viva a través de él. O sea, sabemos que las cosas las podemos hacer porque es Cristo quien nos está fortaleciendo. Y hay otros versículos paralelos que los pueden leer, 2 Corintios 12:9, Efesios 3:16, donde nos habla de que es Dios quien nos da la gracia para soportar las debilidades, que su poder es el que se perfecciona allí en nuestras debilidades y que las riquezas de su gloria están disponibles para todos los creyentes. Entonces ese poder espiritual de que habla acá es un cristiano que está sometido a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo y que todo lo puede porque ha aprendido a tener contentamiento. Y es para aquellos que son dependientes de Dios, que buscan la palabra de Dios como su todo, que buscan entender la palabra, vivir de acuerdo con ella e interpretarla correctamente. Y este pasaje no está hablando de que podemos lograr todo lo que nos proponemos. ¿Cierto? No No, está hablando de que podemos invocar este versículo cuando tenemos un proyecto de negocio, cuando estamos emprendiendo nuestra empresa, cuando emprendemos un proyecto de bajar 10 kilos, ¿cierto? Y vamos al gimnasio y posteamos en Instagram todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no, no se refiere a eso. Está hablando de la fortaleza que Cristo le da a los creyentes para enfrentar la dificultad y quizás la escasez o cualquier situación adversa por el poder que mora en nosotros a través de Cristo. Muchos de estos pasajes que mencionamos, y no todos, nosotras mismas lo entendíamos y lo aplicábamos de manera incorrecta por la falta de preparación bíblica y nuestra propia falta de leer juiciosamente las escrituras. ¿Cierto? No sé si a ti te pasa lo mismo, pero muchas de estas cosas que hemos desmentido hoy, pues yo las creía y yo las practicaba. sí, y a mí me pasaba mucho que yo tenía cajitas de promesas, las famosas promesitas que eran como una galleta de la suerte, por decirlo así. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaba como una promesa y esto va ligado a todo lo que estábamos hablando porque son versículos sacados fuera de su contexto. Y el problema aquí es que
uno se pega en una promesa, porque yo igualmente utilizaba esto como frases cliché para vivir mi vida, porque, bueno, están de acuerdo a la palabra de Dios, pero son Mm, mal utilizadas y el problema era que yo no quería leer la Biblia completa. Entonces, ujú, ¿qué pasaba? Me gustaban las partes bonitas de la Biblia y con eso me quedaba, pero había quitado lo santo a las escrituras. O sea, la Biblia no es un compendio de versículos al azar, la Biblia es la palabra de Dios revelada, desde mm, Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios desde el principio mostró su plan redentor, o sea, desde Génesis está apuntando hacia Cristo, hacia el Mesías que iba a venir, y luego vemos también que a través de la revelación que el Espíritu Santo dio a cada uno de los autores, lo que tú mencionabas, a través de personalidades diferentes, diferentes estilos literarios, que ellos compusieron y registraron la palabra de Dios para el hombre sin error en su contenido. Y es la iluminación del Espíritu Santo lo que nos lleva a comprenderla. como decíamos al principio de esta conversación, debemos aprender a manejar con precisión la palabra de Dios. Debemos aprender a interpretar correctamente la Biblia. Y para interpretar correctamente la Biblia necesitamos estudiar, como tú lo estás diciendo, cada versículo en su contexto y a la luz de toda la Biblia. También nos puede ser muy útil usar comentarios confiables, porque tampoco todos los comentarios bíblicos son confiables, y libros de sana doctrina sobre cómo interpretar la Biblia, para que no sigamos creyendo y enseñando perspectivas distorsionadas de la escritura, de acuerdo con nuestras propias presuposiciones o nuestras propias opiniones, sino de acuerdo con todo el consejo de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, la Biblia no se contradice. Entonces, si tú estás entendiendo un versículo y ese versículo resulta contradictorio con otro, entonces probablemente tu interpretación está errada. Por eso es tan importante leer la Biblia en todo su contexto. Y yo en estos días hablaba con alguien sobre eso. Cuando a ti te enviaban una carta física, escrita, tú no leías solamente un párrafo de la carta, tú leías toda la carta de principio a fin, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con los libros de la Biblia. Muchos de esos libros incluso fueron cartas a iglesias o a personas. Entonces no podemos leer un versículo o dos o tres versículos y ya. Deberíamos leer toda la carta o todo el libro para entender quién es el autor, a quién le está escribiendo, cuál es el propósito de lo que está escribiendo, cuál es el tema central, cuáles son los temas accesorios. Es gramática básica, ¿cierto? Es como elementos de lectura básica que vimos en el colegio. Entonces, debemos verlo de esa manera, ¿sí? No sacar los versículos así uno por uno, este está bonito, este me gusta, no, sino entender de qué está hablando todo el libro y ahí podemos entender con más claridad de qué puede estar hablando este versículo y cuál puede ser su significado. Y pues obviamente hay pasajes que son muy complejos de entender, como algunos de los que hablamos hoy, y para eso pues existen los diccionarios bíblicos, los comentarios bíblicos, las referencias cruzadas que mencionaba Araceli, porque nos ayudan a ir a otros pasajes que hablan del mismo tema e ir dilucidando de qué se trata lo que está hablando el versículo, ¿sí? Entonces, existen herramientas que están al alcance de todas nosotras para que salgamos de estos engaños. Esto no es un libro cualquiera. Esto no es un texto cualquiera que guardas en la biblioteca. La Biblia es sagrada porque es la palabra del Dios viviente. Cuando tú abres la Biblia, te empieza a hablar Dios directamente a tu corazón, Dios directamente a tu vida, ¿cierto? Entonces, un buen ejercicio es ser conscientes de eso y cada que vamos a la Biblia, abrirla y pensar, aquí en este momento me va a hablar Dios directamente a mí. Esto no es un libro de texto, de consulta o para simplemente aumentar mi conocimiento intelectual. No, es el método en el cual Dios se revela a nosotras y Dios nos habla. Cuando nosotras queremos que Dios nos responda una oración, Señor, dime si lo que quiero hacer es correcto o no, adivina a través de qué nos va a responder Dios, a través de la Biblia, a través de la Biblia, ¿cierto? Normalmente, en el pasado, yo siempre estaba esperando que Dios me respondiera de una forma sobrenatural, o a través de un sueño, o a través de alguien que me viniera a dar una profecía,
Pero no, la forma principal en la que Dios nos habla y nos responde es a través de su palabra. Y yo te lo puedo decir porque lo he comprobado, lo he comprobado. Cuando yo, en dependencia de Dios, empiezo a orarle a Dios por algo, clamándole que me dé dirección sobre un tema particular y leo la palabra de Dios de la forma correcta, Dios me ha respondido. Dios me ha dado dirección a través de su palabra, no de una forma sobrenatural, sino porque la palabra de Dios es Él hablando directamente a mi vida. Entonces, yo te diría que lo compruebes tú misma, que lo intentes, que abandones esas antiguas prácticas que no te llevan a conocer a Dios ni su voluntad en lo absoluto y que renueves esa relación con Dios a través de estas prácticas que son correctas, que son bíblicas y que honran a Dios y su carácter. La Biblia es suficiente para la vida y la piedad. Y entender que nuestras vidas deben estar basadas en la palabra de Dios, no en la Biblia más lo que dice un psicólogo, no la Biblia más lo que dice un libro, no la Biblia más lo que dice mi mejor amiga, no. La Biblia es suficiente. Y es entender que a través de la palabra de Dios, Él nos está conformando a la imagen de Cristo. O sea, la psicología nos enseña que el hombre existe para su propia satisfacción, que debe satisfacer sus deseos personales para ser feliz. Y a veces, como resultado de esto, vemos muchas iglesias que están llenas de muchas personas, pero que su crecimiento espiritual está basado solamente en aplacar problemas de la vida y en buscar satisfacción personal. Entonces, mi invitación es a esa, a seguir escudriñando las escrituras, a entender que a través de la palabra el Espíritu nos está guiando a toda verdad y que la meta de Dios es santificarnos y ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Y en Romanos 8:29 lo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esa es la fe que hablábamos ahorita, es no mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro, quién está trabajando en nosotros, en seguir conociendo a Cristo, en concentrarnos en Él, en dejar que el Espíritu Santo siga iluminando las escrituras y nos siga conformando a Él. Porque si definitivamente nos seguimos concentrando en nosotras mismas, nos vamos a distraer del camino correcto y es buscar nuestros propios deseos. Pero el fin último del hombre es vivir para glorificar a Dios. La vida cristiana se trata de Dios, no de nosotros. Nosotros no somos el centro del universo y Dios no está a nuestro servicio. Y eso desmonta totalmente el falso evangelio de la prosperidad, cuando entendemos que es Cristo el centro, que todo fue hecho por Él y para Él, que es Él el que sustenta todo lo que existe en este universo, el que sustenta nuestra propia vida, y que la vida cristiana se trata de Cristo, de nosotros ser conformados a su imagen, como tú mismo lo leías en la palabra, no de que Él nos sirva a nosotros. Entonces, entendiendo eso, pues aprendemos a vivir una vida cristiana totalmente distinta, absolutamente bíblica, y no estoy diciendo que sea fácil, es un proceso de madurez, es un proceso de crecimiento en el que tropezamos, pero seguimos avanzando por la gracia de Cristo, entendiendo que Dios sí permite el sufrimiento, la enfermedad y la escasez en su pueblo. Sí, porque a través de esas situaciones de dificultad, Él forma la imagen de Cristo en nosotros. Él se revela como nuestro Dios. Él actúa en nuestra vida de formas que podemos solamente entender en esa circunstancia. Dios sí permite esas situaciones en sus hijos. Sí, entonces esto también desmonta totalmente el falso evangelio de la prosperidad. Dios está obrando a través de las situaciones buenas y malas, como lo vimos en los pasajes que conversamos hoy, y no por eso somos menos espirituales o Dios ha perdido su poder o Dios deja de ser Dios. Es importante leer la Biblia, estudiar la Biblia correctamente, tener maestros de sana doctrina, estar en una iglesia de sana doctrina para poder entender y ser enseñadas correctamente en quién es Dios y cuál es su voluntad y de qué se trata verdaderamente la vida cristiana. Y ese es el propósito de estas conversaciones,
con mi amiga Araceli, que nosotras podamos edificarte a través de nuestra propia experiencia, de cómo hacíamos y creíamos cosas que no estaban correctas bíblicamente, y con el paso de los años Dios por su gracia nos ha permitido aprender lo correcto, desaprender lo que no era correcto y ser conscientes de que debemos dar gloria a Dios en todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, y que Él es el centro de nuestra vida y el centro de todo. Ese es el propósito de esta conversación, que tú puedas escuchar esto, meditarlo y evaluar cómo está yendo tu propia vida cristiana, cuáles son las enseñanzas que estás escuchando, cuáles son las cosas que estás practicando en tu cristianismo, y que puedas, con la ayuda del Espíritu Santo, corregir lo que haya que corregir o reforzar lo que haya que reforzar. Así que esperamos que el Señor sea hablando a tu corazón a través de nuestras vidas, así como lo hizo en nosotras a través de otros maestros y de otros recursos que gracias al Señor pudieron venir a nosotras, y que esto sea para tu edificación. Ara, muchas gracias por tu disposición, gracias por acompañarnos, gracias por edificarnos con tu propia experiencia y con lo que Dios te ha permitido también entender a ti. Bueno, gracias a Dios, porque es Él el que propicia estos espacios y el que nos está guiando a toda verdad. Finalmente esa siempre es mi oración, que su Espíritu nos guíe a toda verdad y que derribe argumentos que se levantan en contra de Él. Entonces, Amén. que nos ayude a seguir permaneciendo humildes en Él, sin orgullo y sin altivez, y sabiendo que Él nos guarda su remanente hasta su regreso. Así que nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Chao.